construir un triángulo conocido el lado A minúscula, el ángulo opuesto A mayúscula y la altura h sub a, es decir, la altura perpendicular a dicho lado. Es decir, que nosotros conoceríamos este lado BC, que es el A minúscula, este ángulo, que es el ángulo opuesto, y la altura perpendicular a este lado. Siempre que se conoce un lado y el ángulo opuesto, hallamos el arco capaz de ese ángulo correspondiente al segmento BC, desde el cual, desde ese arco capaz, desde cualquier punto de ese arco capaz, se va a ver este segmento bajo el ángulo A. Para hallar el arco capaz de, por ejemplo, 30 grados, hallamos la mediatriz del segmento dado, pondríamos 30 grados hacia aquí abajo y le haríamos una perpendicular a la recta. Tendríamos aquí este centro O, que es el centro del arco capaz. También podríamos haber puesto el complementario aquí, 90 menos 30, 60 grados. Sería lo mismo, una cosa que otra, obtendríamos el centro O. Con centro en O trazaríamos este arco, que es el arco capaz. Como la altura h sub a es este valor, sabemos que de entre los infinitos puntos de este arco capaz, habrá alguno tal que la altura, es decir, la perpendicular al lado BC, dé el valor aportado por el enunciado h sub a. Sabemos entonces que este punto A estará en una paralela trazada al lado BC, separada de esa paralela a la medida de la altura. Para eso lo que vamos a hacer es prolongar el lado BC, tomar un punto cualquiera de dicha prolongación, hacer aquí una perpendicular, llevar aquí la altura h sub a y por ese punto hacer la paralela. Todos los puntos de esa paralela distan de este lado la medida de la altura h sub a. Como se tienen que cumplir simultáneamente las dos condiciones, se cumplirá entonces esa doble condición en la intersección de los dos lugares geométricos, en la intersección del arco capaz con la paralela. Por tanto, esta es una posibilidad para el vértice A y esta es otra. No habría más que unir A con B y con C para tener la solución del triángulo. Sería unir A con B y A con C, y esta sería una de las soluciones, y si en este otro lado uniríamos A con B y A con C, tendríamos la otra solución. O sea que, repito, como conocemos el lado A y el ángulo opuesto, situamos el lado A, hallamos el arco capaz del ángulo opuesto, supongamos que el ángulo nos han puesto de 30 grados, pues entonces hacemos la mediatriz, para el arco capaz llevamos 30 hacia abajo y le hacemos una perpendicular. O bien llevamos 60 hacia arriba, 90 menos 30, 60, al complementario. Obtenemos el punto O, que es el centro del arco capaz, y trazamos dicho arco. Sabemos que desde cualquier punto de este arco se va a ver el segmento BC bajo el ángulo de 30 grados. Como el otro dato es la altura h sub a, pues hacemos una perpendicular, llevamos la altura h sub a y trazamos una paralela al lado BC por ese extremo. Y esa paralela nos determina dos puntos de corte con el arco capaz, que son los que constituyen las dos posibles soluciones del tercer vértice del triángulo. Triángulo conocido el lado A, el ángulo opuesto, que es de 37 grados 30 minutos, y la altura h sub c. Supongamos que el lado A vale 36 milímetros, la altura h sub c vale 40 milímetros y el ángulo opuesto A mayúscula es 37 grados 30 minutos. Lo primero que observamos es que este ángulo pues no es uno de los valores que tengamos habitualmente en el cartabón y en la escuadra. Por tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de obtener ese valor, sin necesidad de usar un transportador. Se recuerda que cuando son ángulos en los cuales una de las partes de su valor es expresado en minutos y son 30 minutos, si lo multiplicamos por 2, el doble de 30 es 60. Luego entonces 60 minutos es un grado. Luego ese será entonces la mitad de un cierto ángulo. Si multiplicamos 37 grados 30 minutos por 2, veremos que da 75 grados. Luego entonces ese ángulo de 37 grados 30 minutos será la bisectriz, se obtendrá mediante la bisectriz de un ángulo de 75. Pero el de 75 tampoco lo tenemos en el cartabón y en la escuadra, pero sabemos que 45 más 30 es 75. Por tanto, lo que haremos será construir un ángulo de 75 grados, haciendo aquí una línea horizontal, llevando aquí un ángulo de 45 con la escuadra, y a continuación poner un ángulo de 30 con el cartabón, para en total tener un ángulo de 75 grados. Conocido ese ángulo de 75 grados, lo único que hay que hacer es la bisectriz. Se hace centro aquí, con abertura cualquiera se traza un arco, se hace centro en estos dos puntos y con iguales aberturas se trazan dos arcos, se corta en un punto que unido con el vértice determina el ángulo aquí de 37 grados 30 minutos. Y esa sería la forma de obtener ese ángulo. Supongamos que ese ángulo ya
lo tenemos nosotros obtenido y lo hemos hecho aquí en la figura del problema. Y supongamos, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en la parte inferior, o sea, repetimos, ponemos aquí un lado horizontal, ponemos un ángulo de 45, uno de 30, en total son 75, y ahora hacemos la bisectriz. Trazamos un arco cualquiera de centro en este punto, esto nos da estos dos puntos de corte con los lados del ángulo de 75, y haciendo centro en esos dos puntos, trazamos dos arcos de aberturas iguales que se cortan en un punto. Ese punto unido con el vértice determina esta línea que es la que forma con el lado horizontal y con este otro inclinado 37 grados 30 minutos. Es decir, que de esta manera hemos conseguido los 37 grados 30 minutos de una manera gráfica. Dicho esto, vamos ahora a resolver el problema. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser posicionar primero, claro, en este caso es una de las excepciones. En otras ocasiones hemos hablado de que cuando se da un lado y el ángulo opuesto, hay que hacer poner el lado y hacer el arco capaz del lado opuesto. Se puede hacer en este caso, aunque esto lo vamos a hacer, este problema se puede hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo primero siguiendo ese principio general, a ver si fuera factible. Lo primero que hacemos es entonces situar el lado A de 36 milímetros, de modo que esto sería B y C. Hacemos el arco capaz de 37 grados 30 minutos. Para ello hay que transportar este ángulo hacia abajo. Podríamos llevar el complementario, o sea, el complementario sería hacer aquí una perpendicular a esto y este sería el complementario. Bien, podemos hacerlo de las dos maneras. Hallaríamos la mediatriz y sería transportar el complementario. Se recuerda que para transportar un ángulo, pues lo que hacemos es pinchar aquí y con abertura de compás cualquiera hacer un arco, por ejemplo este, que sería este arco. Tomaríamos esta cuerda como nueva abertura de compás, haríamos centro aquí, trazaríamos un arco, nos daría este punto, y ese punto, unido con B, determina la línea que forma el complementario de 37 grados 30 minutos. También podríamos haber llevado hacia abajo 37 grados 30 minutos y haber hecho una perpendicular, es decir, haber transportado este. ¿Cómo? Haciendo centro y con abertura cualquiera hacer un arco, pinchar aquí con esa abertura ese arco, tomar esta cuerda como nueva abertura de compás y hacer centro aquí, trazar un nuevo arco, y este sería el de 37 grados 30 minutos hacia abajo, y luego hacerle la perpendicular, y este sería el centro del arco capaz. Bien, esta operación la vamos a transformar ahora en otra figura, porque aquí ahora pincharíamos aquí y con abertura OB trazaríamos el arco capaz del ángulo pedido. Como la figura se está complicando, vamos a hacer el problema en una nueva figura. Pero vamos, de la primera fase del proceso, simplemente para que se vea, pues es simplemente hallar el ángulo de 37 grados 30 minutos y hacer el arco capaz de 37 grados 30 minutos, que sea este arco tan grande que tenemos aquí. Repitiendo en una figura nueva, para que quede claro el proceso seguido, pues tendremos el lado BC, hemos hecho la mediatriz. Nosotros teníamos aquí, en un cierto lugar, el ángulo de 37 grados 30 minutos. Queremos hacer el arco capaz, para ello hay que transportar este ángulo hacia abajo. Pinchamos aquí, hacemos un arco cualquiera, pinchamos aquí y con esa abertura de compás hacemos este arco. Tomamos esta abertura de compás nueva y hacemos centro aquí con esa abertura un nuevo arco y me da este punto y ahí tengo ya transportado este ángulo aquí, 37 grados 30 minutos. Le hago aquí una perpendicular y me da el centro del arco capaz de 37 grados 30 minutos. Pinchando aquí haríamos ese arco. Nosotros en los datos del problema que teníamos, el esquema que siempre nos hacemos, tenemos aquí el lado BC, este es el vértice A, y esta es la altura H sub C, que es aquí perpendicular. Con lo cual nosotros tenemos esto y tenemos el arco capaz en el que se sitúa el vértice A, que es este de aquí. Claro, como conocemos la altura, y esto es perpendicular, la altura siempre es perpendicular a un lado, nosotros podemos con centro en C y abertura a la altura H sub C, este radio, la altura H sub C, trazar un arco. Y como un arco y la tangente son siempre, el radio y la tangente son siempre perpendiculares, no hay más que desde el punto B trazar tangente a este arco, y esa tangente garantiza, al ser tangente a este arco de radio H sub C, garantiza la altura. Esa tangente me corta aquí en el punto A y tenemos ya el triángulo. No había más que unir A con C, que no lo vamos a hacer para no complicar aquí de líneas, y tendríamos ya el problema resuelto. Obsérvese que al hacer aquí la perpendicular, este sea el radio de este arco, que resulta perpendicular a esta tangente. O sea que en este caso
hemos puesto el lado BC, hemos hecho el arco capaz del ángulo opuesto y luego con centro en C hemos hecho un arco de radio altura h sub c, que es dato que en nuestro caso eran 40 milímetros, según se ha dicho al principio. Hago este arco de radio 40 y desde B le hago la tangente y esa tangente constituye ya este lado. Y ya luego sería cerrar el triángulo sin problemas. Construir un triángulo rectángulo en C, conociendo la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo C, y la altura h sub c, es decir, la altura perpendicular a dicha hipotenusa. Como el ángulo este es de 90 grados, y conocemos un lado y el ángulo opuesto, pues es lo de siempre. Situaríamos el lado C de 50 milímetros y hallaríamos el arco capaz de 90 grados. Se sabe que el arco capaz de 90 grados es una circunferencia de este diámetro. Pincharíamos en el punto medio y haríamos este arco que garantiza que cualquier punto unido con los extremos A y B constituye un ángulo de 90 grados. Como conocemos la altura h sub c perpendicular a esto, simplemente prolongaríamos, haríamos aquí perpendicular, llevaríamos esa altura h sub c y haríamos esta paralela como en casos anteriores. Esa paralela nos corta aquí en dos puntos, que son los que unidos con A y con B constituyen las dos posibles soluciones del problema. Sobre este problema pueden surgir algunas variantes. Por ejemplo, que se conociera, en vez de la h sub c, que se conociera la h sub b o la h sub a. Entonces nosotros tendríamos, siendo el triángulo rectángulo, tendríamos el lado C, el arco capaz de 90 grados, esto sería A y B, y ahora si conocemos la h sub a, es decir, la altura, o sea, este sería el A y este sería el B, la altura h sub a sería esta. Pues esto es similar a un caso que ya hemos estudiado. La altura es perpendicular a este lado, luego pincharíamos aquí y con abertura de esa altura haríamos un arco, desde el extremo B le haríamos la tangente y donde esa tangente corte tendremos el tercer vértice del triángulo. Hay otra modalidad que es que en vez de dar de un triángulo rectángulo la hipotenusa es dar el radio de la circunferencia circunscrita. Obsérvese que si esta es la circunferencia circunscrita, obsérvese que en el caso de triángulos rectángulos la hipotenusa es el diámetro de la circunferencia circunscrita. Luego, si me hubieran dado el radio de la circunferencia circunscrita y cualquiera de los otros datos, pues el conocer el radio de la circunscrita significa que conozco la hipotenusa. Hago esta circunferencia de diámetro, el valor que me aporten, y ya luego sigo con el problema como en casos anteriores. Construir un triángulo rectángulo recto en A, conocidas la mediana M sub A y la mediana M sub B. Observamos que, se recuerda, primero, que si este es el ángulo de 90 grados, este punto estará en el arco capaz de 90 grados, es decir, en esta semicircunferencia de este diámetro. Por otro lado, como la mediana va del vértice al punto medio del lado opuesto, este sería el punto medio del lado BC. Y, claro, al ser esto 90 grados, se cumple que esta medida es igual a esta, igual a esta. Luego la mediana es el radio de la circunferencia circunscrita. Es decir, que el doble de la mediana, esta medida, es igual a esta. Luego entonces el doble de la mediana es el diámetro y por tanto la hipotenusa, según hemos dicho en casos anteriores. Por tanto, pondríamos el doble de la mediana y aquí tendríamos los vértices B y C. Y ahora tendríamos ya preparado esto. Ahora, por otro lado vemos que las medianas se cortan en un punto que es el baricentro y se recuerda que la distancia del baricentro al punto medio de un lado es 1/3 del valor de la mediana y la distancia del baricentro al vértice es 2/3. Si esto es 1/3 de la mediana y estos son 2/3, esto, GB, es el doble de GM. Y lo mismo que GA es el doble de GM. Por tanto, este triángulo que voy a rayar aquí se podría construir, porque si conozco B y C, puedo hallar M, que es el punto medio. Y ahora, GM es la tercera parte de AM. Divido AM en tres partes iguales y pincho aquí y con abertura la tercera parte haría un arco. Ahí sé que va a estar el G. Por otro lado, BG son 2/3 de esta mediana. Pues hallaría los 2/3 de M sub B y con centro en B y abertura 2/3 hallaría un arco. ¿Y dónde se cortan? Tengo el baricentro G. Una vez que tengo el baricentro G, puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, como conozco el lado BC y esto es un triángulo rectángulo, puedo tomar el punto medio y hacer esta circunferencia de este diámetro. Y ahora no hay más que unir M con G, y donde esto corte a la circunferencia tenemos el vértice A. Y ya simplemente sería cerrar el triángulo. O sea que el hecho de conocer la mediana, y ser primero un triángulo rectángulo, y conocer la mediana, significa que esta medida es igual a esta, igual a esta.
Luego entonces este es el punto medio de la hipotenusa, que a su vez la mediana representa el radio de la circunferencia circunscrita y por tanto la mitad de la hipotenusa. Conocida la mediana AM, pues tomaré esto como diámetro. Tiene que ser la mediana AM, la M sub A, no la M sub B, porque tiene que ser la mediana que termina en el extremo de la hipotenusa, es decir, del lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces tomaremos el doble de la mediana M sub A. Tomaremos esa semicircunferencia de diámetro, este valor, y construimos el triángulo BGM, del cual conozco sus tres lados, porque BM es la mitad de la hipotenusa, es decir, la mediana M sub A, en este caso. Por otro lado, GM es un tercio de la mediana M sub A. Dividiríamos, supongamos que esto fuera la mediana AM, la M sub A, dividiríamos en tres partes iguales, tomaríamos tres elementos iguales con una línea aquí inclinada con cualquier ángulo, uniríamos este con este y haríamos paralelas. Con lo cual esto sería la medida GM, un tercio de la mediana. Luego pinchando aquí y con esta abertura de compás haríamos un arco. Esto son 2/3 de la mediana M sub B. Pues pondríamos aquí la mediana BN, la M sub B, la dividiríamos en tres partes iguales, tres elementos iguales de cualquier medida, uniríamos, haríamos paralelas y estos son 2/3 de esa mediana. Pues con centro aquí y con este radio haríamos otro arco. Se cortan en G, que es el baricentro del triángulo. Y ahora, uniendo G con M, en esa línea va a estar el vértice A. Pues unimos, y donde esta línea corte el arco capaz, tengo el vértice A, que junto con B y C constituyen el triángulo. Triángulo conocidos dos lados A y B, y el ángulo C comprendido entre ellos. En este caso, pues es un caso elemental, puesto que no hay más que hacer dos líneas, dos semirrectas, que formen el ángulo C, este es el ángulo C a 60 grados en nuestro caso, situar en uno de los lados del ángulo el lado B y situar en otro de los lados el lado A. Y no habría más que cerrarlo para tener el triángulo buscado. Si se conociera, por ejemplo, como otro enunciado, el lado A y los ángulos B y C, este sería otro caso, sencillo también, colocaríamos el lado A, esto es el vértice B y este es el C, llevaríamos aquí el ángulo B y llevaríamos aquí el ángulo C, y donde se cortaran tendríamos el tercer ángulo. O sea, como se ve, esto es sencillo y no tiene ningún problema. Es un caso básico. Construir un triángulo conocidos dos lados A y C y la altura perpendicular a uno de ellos, por ejemplo al C, en este caso H sub C. Conocido el A, vemos que al ser la H sub C perpendicular al lado C, pues esta recta la puedo considerar como tangente a un arco de centro C y radio H sub C, es decir, que este arco de centro C y radio H sub C, pues es tangente a este lado. Esto basado en la propiedad de que la tangente y el radio que pasa por el punto de tangencia son perpendiculares. Por tanto, conocido el lado A, este sería el vértice C mayúscula y el B mayúscula, yo puedo hacer centro en C y con abertura H sub C y centro C trazar este arco de circunferencia. Este lado, donde va a estar situado C, será tangente. Luego entonces desde B haré la tangente y esa tangente me determina aquí un extremo que se obtiene simplemente llevando aquí la medida del lado C. Una vez hecha la tangente llevaríamos el lado C. Uniríamos C con este extremo, que sería el extremo vértice A con C, y tendríamos formado ya el triángulo. Podría ocurrir que al haber puesto los datos y haber hecho el arco, ese arco hubiera venido así, que esto hubiera sido la H sub C, en cuyo caso la tangente vendría hacia afuera y no pasaría nada. Entonces llevaríamos el lado C, uniríamos, lo único que este vértice A hace que este ángulo sea, o este ángulo de aquí mejor, este tenga un cierto valor, pero este sea obtuso, y la altura H sub A, si hubiera que calcularla, podría quedar fuera de los límites del dibujo. Pero vamos, eso no tiene ninguna trascendencia, puesto que al final el proceso siempre es mismo. Se recuerda que en todo problema en el que haya que hacer una tangente a un arco, o sea que si tenemos aquí el vértice C y hemos hecho el arco para hacer las tangentes desde este punto, se recuerda que para hacer la tangente desde un punto a una circunferencia se toma el segmento desde el punto B, se toma este segmento y se toma como diámetro de una circunferencia. Se hace esa circunferencia de ese diámetro cogiendo el punto medio y donde corte al arco inicial
tenemos el punto de tangencia y por tanto la tangente exacta. En todos los casos en los que haya que hacer la tangente desde un punto B a un arco, como este, supongamos este arco de centro en el punto C, este sería el radio de la altura h sub c en nuestro caso, pues lo que hacemos es un segmento que va desde el punto B, que es desde el cual queremos hacer la tangente, al centro del arco, al centro de la circunferencia. Esta sería la circunferencia, es esta. Tomamos este segmento como diámetro, punto medio, y circunferencia de ese diámetro. Esa circunferencia corta al arco en el punto de tangencia T. Y uniendo B con T tenemos la tangente exacta. Y de esa manera garantizamos que este ángulo es de 90 grados. En todas las operaciones en las que haya que trazar una tangente, haremos esta construcción. Triángulo conocido, la mediana M sub A, la altura H sub A y el radio de la circunferencia circunscrita. Obsérvese que cuando se dan H sub A y M sub A, quiere decir que son altura y mediana refiriéndose o partiendo ambos segmentos del vértice A. Supongamos el problema resuelto y supongamos que tenemos aquí la circunferencia circunscrita del cierto radio que es dato y que tenemos el problema resuelto, como digo. Entonces esto sea la altura H sub A y esto sea la mediana M sub A. AM es la mediana M sub A y AH es la altura H sub A. En este caso vemos que este triángulo AHM nosotros lo podíamos construir porque es un triángulo rectángulo del que conozco un cateto y la hipotenusa. Obsérvese que la mediana AM es hipotenusa de este triángulo AHM. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, como se sabe. Con lo cual yo puedo poner aquí la altura AH, que es dato del problema. Por este punto hacer aquí una perpendicular, donde va a estar este lado. Y llevar la mediana AM. Para ello haríamos centro en A y con la altura AM haríamos un arco, con lo cual esto nos corta en el punto M. De modo que ese triángulo AHM que tenemos aquí, ya lo tenemos construido. Este M, como la mediana es el segmento que va del vértice al punto medio del lado opuesto, este M es el punto medio del segmento BC. Luego, en la mediatriz de ese segmento, es decir, la perpendicular trazada por M, en esta perpendicular, a este lado, que es este, va a estar el centro O de la circunferencia circunscrita. Como conocemos el radio, quiere decir que sabemos la distancia de O a B, de O a C y de O a A. Con lo cual, si conocemos A y conocemos la distancia AO, que es el radio, podemos pinchar en A y con la abertura del radio hacer un arco, y esto nos corta aquí en el punto O, que es el centro de la circunferencia circunscrita. No hay más que ya, con centro en O y con abertura OA, que ya digo que es el radio de la circunscrita, trazar una circunferencia. Esta circunferencia corta aquí en dos puntos a la prolongación de este tramo HM, con lo cual aquí tenemos C y aquí tenemos B, no quedando ya nada más que cerrar el triángulo uniendo los puntos A, B y C. O sea que, como digo, nos basamos en que la altura es perpendicular a un lado y la mediana va al punto medio de dicho lado. De modo que este triángulo AHM podemos construirlo sin ninguna dificultad, que es un triángulo rectángulo del que conocemos un cateto y la hipotenusa. Por tanto, ponemos la medida H, que es la altura, hacemos aquí una perpendicular y con centro en A y con abertura a la mediana hacemos un arco para sacar en su corte el punto M. Ya tenemos el triángulo AHM. Como M es el punto medio del lado BC, haríamos la mediatriz, chaca, mediatriz. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues aplicar el tercer dato, que es el radio de la circunscrita, que es el radio de la circunferencia esta, que sería de centro en O si lo conociéramos. Luego sabemos que la distancia de O a B, de O a C y de O a A son iguales, igual al radio de la circunferencia circunscrita. Como conocemos A, pues O yo sé que va a estar en la mediatriz, según hemos dicho, y haríamos centro en A y con abertura del radio de la circunscrita trazaríamos un arco. Ese arco nos corta la mediatriz en O y ya tengo el centro. Con centro en O trazo la circunferencia circunscrita, que corta esta prolongación del lado HM en los puntos B y C, que unidos con A y con B determinan el triángulo buscado. Triángulo rectángulo, recto en A, 90 grados, conociendo la hipotenusa A igual a 48 milímetros y la diferencia entre sus catetos B menos C, 12 milímetros. Bien, esto serían milímetros, 48 milímetros y 12 milímetros. Entonces, supongamos el problema resuelto. Siempre que me dan una diferencia entre dos segmentos, yo lo que hago es, mediante un arco, trasladar uno de ellos para tener un segmento diferencia gráficamente representado. Para ello, como tenemos aquí B y tenemos B menos C, pues yo tomo esta abertura de compás C y trazo un arco de centro en A y esta abertura de compás, de modo que este punto viene aquí. Esto de aquí sería el lado C
y esto de aquí sería la diferencia B menos C, siendo B la medida total. Lo cual, esto es B menos C. Como esto es un triángulo rectángulo isósceles, observen que si esto es C y esto es C, esto es un triángulo rectángulo isósceles. Sabemos que en un triángulo rectángulo isósceles, obsérvese si esto es C y esto es C y esto es A, sacando parte de esa figura, esto que tengo, este punto vamos a llamarle X, sería este X, y este sería el vértice B. Al ser un triángulo rectángulo isósceles, vemos que este ángulo es igual a este, igual a 45 grados. Es una propiedad típica de los triángulos rectángulos isósceles, es decir, de las escuadras. Con lo cual yo sé que, conocido este punto, como B menos C lo conozco, que es 12, pues entonces yo sé que si uno X con B, esta línea XB, forma este ángulo de 45 grados según esta propiedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues poner el lado B menos C, 12 milímetros. Pues este es el vértice C, y este es el vértice X, y esto es B menos C. Ahora, por este punto, esto lo voy a prolongar así discontinuamente, por este punto tiro una línea aquí, este ángulo 45 grados. Tiro una línea aquí a 45 grados, puesto que sé que en esa línea se va a encontrar el vértice B, que es este. Por otro lado, como conozco la hipotenusa A, sé que el punto B que busco, además de encontrarse sobre esta línea inclinada a 45 grados, va a estar en una posición que diste de C, una medida A, que es dato, 48 milímetros. Todos los puntos que distan de C 48 milímetros están en un arco de centro C y radio 48, que es A. Ese arco me corta la línea inclinada en este punto, con lo cual acabo de obtener el vértice B del triángulo. Y una vez que tengo el vértice B, no hay más que hacer aquí una perpendicular para cerrar el triángulo, y este sería el triángulo ABC. De modo que este sería el A. O sea que repito, yo cuando me dan la diferencia, yo tengo, supongo, el problema resuelto. Un triángulo rectángulo, esta hipotenusa la conozco, en teoría este es el ángulo recto que me dicen quién es el ángulo, en este caso el vértice A. Y entonces yo sé que si conozco la diferencia entre los catetos B menos C, yo puedo hacer centro aquí con esta abertura C minúscula, hacer este arco, de modo que esto vuelve a ser C. Lo he trasladado con el compás. Si esto es C y de aquí a aquí es B, esto de aquí a aquí es B menos C. Con lo cual el segmento CX es B menos C, que es la diferencia que es dato 12 milímetros. Por otro lado veo que al haber hecho este arco, se forma aquí este triángulo BAX, que lo pongo aquí en figura aparte, BAX, que es un triángulo rectángulo isósceles, recto aquí en A, y al ser este lado igual a este, quiere decir que este ángulo es igual a este. Como la suma es 180, en todo el triángulo, si este es 90, entre estos dos tienen que sumar otros 90, luego 45 para cada uno. Luego este ángulo es de 45 grados. Luego esta línea está inclinada a 45 grados respecto a este cateto. Por tanto, el proceso sería poner B menos C aquí, inclinar una línea a 45 grados, y un punto de esa línea cumple esta propiedad, de que la diferencia de B menos C es el dato que me dan. Como conozco la hipotenusa que es A, no hay más que hacer centro aquí, con abertura A, hacer un arco, y ese arco me corta la línea de 45 grados en el vértice B. Desde B bajo perpendicular, y ya tengo cerrado el triángulo. Triángulo, rectángulo recto en A, conocido un cateto B, 38 milímetros, y la suma de la hipotenusa más el otro cateto, 74. Bien, suponemos el problema resuelto, y como en este caso nos dan la suma de la hipotenusa más este cateto, pues lo que vamos a hacer va a ser prolongar este lado y hacer un centro aquí y con abertura a la hipotenusa, es decir, BC, es decir, A minúscula, trazar este arco. Este arco cortaría aquí en este punto que le vamos a llamar D, a esa prolongación. Como hemos hecho centro aquí, pues nosotros sabemos que al ser este arco tenemos este lado B minúscula que lo conocemos, 38. La medida C más A, que también la conocemos, 74. Luego el triángulo CAD lo puedo construir. No tengo más que poner aquí CA, que es el lado B, hacer aquí una perpendicular y llevar aquí la medida A más C, es decir, los 74. Con lo cual tengo D. De esta figura de análisis ya he construido parte, esto y esto. Esto es el ángulo recto, dado que este es el vértice A. Ahora vemos una cosa, que como yo hice centro en B y hice este arco, nosotros sabemos que si tenemos aquí una circunferencia y tenemos dos puntos A y D de esa circunferencia, el centro se encuentra en la mediatriz del segmento AD. Con lo cual, este punto B que está sobre esta línea, que es esta, no sé dónde, pero está sobre ella, es como ha sido el centro de este arco, este punto B equidista de C y de D. Luego el punto B equidista de C y de D.
Sabemos por geometría que todos los puntos que equidistan de 2 están en la mediatriz del segmento que estos definen. Por tanto, uniría C con D, hallaría la mediatriz de este segmento y donde esta mediatriz me cortara, tendría aquí el vértice B del triángulo. Y ahora no habría más que unir B con C y ya cierro el triángulo buscado. O sea que repito, como conozco A más C y B, esto lo conozco. Y conozco la hipotenusa más el otro cateto. Pues yo pincho aquí y hago este arco, con lo cual esta medida es la hipotenusa, trasladada ahí. Si este era un cateto, pues C más A es este valor, AD, que es DAT, 74 milímetros en nuestro caso. Con lo cual, CAD lo puedo construir, CAD, de modo que es 90 grados aquí. Por otro lado, yo sé que si este ha sido el centro del arco, este punto equidista de C y de D. Es decir, este punto equidista de cualquier pareja de puntos del arco. Por ejemplo, de C y de D. Pues si este punto equidista de esos dos, pues de este segmento CD haré la mediatriz, que es donde están todos los puntos que equidistan de los extremos del segmento. Por donde la mediatriz corte a este lado AD, tengo el vértice B, que unido con C me permite cerrar el triángulo. Triángulo rectángulo, conocida la hipotenusa, A minúscula, el ángulo A mayúscula de 90 grados y la suma de los catetos B más C, cualquier valor. Entonces, yo observo una cosa, que si conozco B más C, yo prolongaré este lado, haré centro aquí y haré este arco, con lo cual esta medida B la hemos puesto aquí. De modo que esto sería la suma B más C, suponiendo como siempre el problema resuelto. Ya antes lo hemos hablado, si esto es B y esto es B, al unir este con este ángulo es de 45 grados, puesto que se forma un triángulo rectángulo isósceles. Entonces yo sé que este punto C va a estar en una línea inclinada a 45 grados respecto al segmento B, vamos a llamarle BD, constitutivo de la suma de los dos catetos. Por eso es por lo que yo puedo poner sobre una línea horizontal el segmento BD que sea igual a B más C, la suma de los catetos. Este punto C está en una línea inclinada a 45 grados. Y trazaremos una línea aquí a 45 grados. Y ahora, como conocemos la hipotenusa A, en esta línea habrá algún punto que unido con B forme un segmento de medida el valor de la hipotenusa. Todos los puntos que distan de B la medida de la hipotenusa están en un arco de centro B y radio la hipotenusa. Ese arco corta en dos puntos aquí a la línea inclinada a 45 grados y son las dos posibilidades para el punto C. Haría aquí perpendicular y este sería uno de los triángulos y haría aquí perpendicular y este sería el otro. Esos triángulos son iguales, lo que pasa es que están girados uno respecto a otro. Este es el arco de radio de la hipotenusa. O sea que me he basado en el hecho de que si conozco un triángulo rectángulo o quiero hallar un triángulo rectángulo del que conozco su hipotenusa y la suma de sus dos catetos, esto es C y esto es B. Pues materializar gráficamente en una línea la suma de los catetos es hacer centro en A y trazar este arco. Esta sería la suma de los dos catetos. Bien, observo que esto es un triángulo rectángulo isósceles al ser esto B y esto B. Este ángulo en esos triángulos es de 45 grados. Por tanto, sitúo el segmento suma de los catetos igual a la medida BD, que es esta. Trazo una línea a 45 grados y en esa línea va a estar el punto C, que será una posición tal que la distancia B mayúscula sea el valor de la hipotenusa. Por eso centro en B y con abertura a la hipotenusa hago un arco, me corta en dos puntos, bajo perpendiculares por esos puntos y esos son los dos puntos C del problema. Y esta sería una de las soluciones y esta sería la otra. Si el valor de la hipotenusa fuera tal que al hacer este arco no cortara a la línea de 45 grados, el problema no tendría solución. Es decir, no existiría ningún triángulo rectángulo con esa suma de catetos y con ese valor de hipotenusa. Construir un triángulo equilátero conocida su altura. Sabemos que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales y sus tres ángulos también iguales a 60 grados cada uno de ellos. Todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí. Por tanto, podemos hacer un triángulo equilátero cualquiera, de una altura h' cualquiera, que es la que corresponderá al lado que hayamos considerado, y no hay más que llevar el valor de nuestra altura sobre esa h', alargando o acortando. Por este punto extremo haríamos una paralela al lado de la base, ampliaríamos por aquí y ampliaríamos por aquí. De modo que este sería el triángulo solución. Podría ocurrir que nuestra altura fuera mayor que la del lado que hemos hecho, o que si hemos partido de este que es más grande que el nuestro, esta sería la altura h', llevaríamos aquí nuestra altura, haríamos paralela, y el nuestro sería este que quedaría ahí encajado. Y por tanto es un caso, como se puede ver, sencillo.
construir un triángulo conocidos dos ángulos, B y C, y el valor de su perímetro. Claro, conocer dos ángulos de un triángulo significa conocer el tercero, dado que la suma de todos los ángulos de cualquier triángulo es de 180 grados. Si conocemos B y C, sumaríamos esos dos valores y la diferencia 180 sería A. Nosotros podemos construir un triángulo cualquiera de ángulos B y C. Claro, conocidos los tres ángulos, que en este caso es evidente e inmediato, sabemos que todos los triángulos que tienen con que tengan dos parejas de ángulos iguales, pues es suficiente. Todos los triángulos con dos parejas de ángulos iguales son semejantes. Es decir, que cualquier triángulo en que este ángulo B y este ángulo C tuvieran los mismos valores que este que he dibujado, sería semejante a este. Semejante quiere decir que tiene la misma forma, aunque en tamaño diferente. Como en este caso el tercer dato que me dan es el perímetro, lo que voy a hacer va a ser poner aquí un lado cualquiera, llevar aquí el ángulo B, que es dato, llevar aquí el ángulo C, que también es dato, y este sería un triángulo hipotético del problema. Quiero ver si he tenido suerte y al haber puesto aquí este ángulo B y este ángulo C, el perímetro del que me dan, que me sale este, es idéntico al que me dan. Para ello, prolongo esto, hago centro aquí, hago este arco, prolongo esto, hago centro aquí, hago este arco, y este sería el valor del perímetro. Valor que lógicamente no tiene por qué coincidir con el de mi enunciado, puesto que los lados con los que yo construí este triángulo, pues no, en fin, fueron arbitrarios. Bien, lo que sí sé es que va a ser semejante a este, y este es el perímetro. Como sabemos que dos triángulos semejantes cumplen que un lado A partido por el de su semejante es igual al cociente entre B y el de su semejante, igual al cociente de C entre su semejante, e igual al perímetro y el de su semejante, pues esto es podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, por uno de los extremos, podemos hacer aquí una línea cualquiera, con un ángulo cualquiera, y en esa línea llevar el perímetro que nos den, el perímetro de nuestro problema. Uniríamos este extremo con este extremo para aplicar el teorema de Tales, y ahora por este extremo le haríamos una paralela aquí, y por este extremo haríamos otra paralela. De modo que aquí tenemos ya, si este es el lado A, este es el B y el C, o vamos a llamarles primas, A', B', C', de un hipotético triángulo, pues este sería el lado A, este sería el C y el B del nuestro. Luego entonces ahora ya observamos que esos tres lados suman la medida del perímetro y van a constituir un triángulo semejante al que hemos dibujado antes y por tanto van a cumplir la condición de los ángulos aportados. Ahora simplemente es construir un triángulo conocido sus tres lados, que lo podríamos hacer aquí mismo. Pinchar aquí con abertura C, hacer un arco, pinchar aquí con abertura B, hacer otro arco. Esos dos arcos se cortan en este punto y al unir sacaríamos este triángulo, que aquí en la figura no lo aparenta porque está hecho esto a mano, pero este triángulo es semejante a este y a este, y por tanto es un triángulo que tiene este perímetro y que cumple la condición de ser semejante al anterior. O sea que lo que vamos a repasar del proceso que hemos seguido es el siguiente. Es decir, que nosotros sabemos que todos los triángulos que tienen sus tres lados, sus tres ángulos iguales, son semejantes. Supongamos que este triángulo tiene aquí el ángulo B, que es uno de los datos aportados, y el ángulo C. Por tanto, el ángulo A sale solo y tiene el valor correspondiente en función de los datos de B y C. Este triángulo tendrá un cierto perímetro, o sea que ese perímetro se obtiene gráficamente prolongando aquí los lados y este lado trasladándolo aquí. Es decir, con el compás se puede hacer esto y tener este punto, y aquí con el compás este otro arco y tener este punto. Este sería el perímetro del triángulo que hemos hecho. Valor que no coincide con el nuestro. Trazaríamos una línea aquí inclinada, el ángulo que nosotros queramos, porque es aplicar el teorema de Tales, y llevaríamos aquí el valor, en esta medida, el perímetro de nuestro enunciado. Uniríamos extremo con extremo y haríamos aquí estas paralelas. Con lo cual, si esto es A', esto es B', y esto es C', esto es A, esto es C y esto es B, que son los lados correspondientes a nuestro triángulo, que suman el perímetro que nos hayan aportado, que es esta medida, y que al ser, por el teorema de Tales, estas líneas paralelas, va a ser el triángulo obtenido semejante a ese. Haremos centro aquí, con esta abertura haremos un arco, haremos centro aquí, con esta abertura otro arco, y este triángulo que nos sale es el triángulo solución de perímetro determinado y semejante a este, y por tanto, este ángulo será el ángulo B, y este ángulo será el ángulo C, y este de aquí sería el ángulo A. Construir un triángulo conocido el lado B, el lado C y la mediana M sua, es decir, esta medida AM.
Para este triángulo, para este caso de triángulos, hay que tener en cuenta una propiedad. Y es que, claro, la mediana, obsérvese que este ángulo, desconocemos la relación entre estos dos ángulos, ¿no? Por tanto, si fuera esto la bisectriz, sería muy fácil, porque con esto sería la mitad del ángulo y tal. Bien, entonces, en este caso, hay una propiedad que hay que conocer, y es que si nosotros prolongamos aquí la mediana, el segmento AM, y llevamos una medida igual, y tenemos aquí este punto A', se forma aquí esta figura, que es un paralelogramo. De modo que si esto es B, y si esto es C, esto es C. Hay una propiedad interesante de los paralelogramos que conviene recordar, y es que si yo tengo aquí un paralelogramo, y tengo una diagonal, y tengo la otra, la propiedad de los paralelogramos es que sus diagonales se cortan en el punto medio de las mismas, cosa que un cuadrilátero genérico no ocurre. Obsérvese este cuadrilátero cualquiera, al unir este con este, al unir este con este, obsérvese que esta medida es distinta de esta, ¿sí? Y esta otra también a esta. Sin embargo, cuando las diagonales se cortan en el punto medio, eso es un paralelogramo. Claro, al llevar esta medida, que va de A al punto medio de CB, y llevarla aquí, esta medida es idéntica a esta. Y como este es el punto medio de este lado, esto es igual a esto. Con lo cual, esto podrían ser las diagonales de este cuadrilátero AC'Ab, en el cual esta es una diagonal y esta es otra, y como se puede ver, se cortan en el punto medio. Con lo cual, acabo de ver que si esto es B, esto tiene que medir lo mismo B, y si esto es C, esto tiene que medir lo mismo C, aunque en la figura no lo aparente. Nosotros entonces, con la mediana y los lados B y C, podríamos construir este triángulo. Obsérvese que si esto es la mediana, podemos poner el doble de la mediana y tener el segmento A', y con el lado C y este lado B, este triángulo cuyos tres vértices envuelvo en círculos, lo podría construir, porque este lado es el doble de la mediana, que es dato, este lado es C, que es dato, y este lado es B, que es dato. Luego, con una línea inclinada cualquiera, puedo poner el doble de la mediana, supongamos que esto fuera A', este sería el punto medio, pinchar en A y con abertura C hacer un arco, y pinchar en A' y con abertura B otro arco, y donde se corten tendría el vértice B. Con lo cual este triángulo A''B ya lo tengo aquí, si se quiere se puede dibujar. Una vez que tengo B como M, este es el punto medio M del doble de la mediana, dado que esto es la mediana, pues yo puedo unir B con M. Y como esta medida es igual a esta, puesto que la mediana va del vértice al punto medio, pues entonces esta medida me la pongo aquí y entonces saco el vértice C. Y ahora no hay más que unir y ya tengo el triángulo pedido. O sea que, como se ve, me baso en una propiedad, es un tanto artificial, pero bueno, es de esas propiedades pues que hay que conocer. Y es que si en un triángulo yo tomo la mediana esta y llevo el doble, es decir, esta medida a continuación, y uno esto, se forma aquí este paralelogramo. De modo que esto, los lados opuestos de un paralelogramo, si esto es B, y si esto es C, esto es C. Es decir, que este es un lado y este es su opuesto, que es igual. Si esto es un lado, esto es su opuesto, que es igual. Entonces, se forma ese paralelogramo. Es decir, que esto es paralelo a esto y esto es a esto, y además con medidas iguales. Según esto, este triángulo A'B yo lo podría construir con esta construcción, porque A' es el doble de la mediana, esto es el lado C y este es el lado B, que son datos del enunciado. Entonces, construyo la medida A' con mi dato, que es el doble de la mediana, dato aportado, pincho en A y con abertura el lado C hago un arco, y pincho en A' y con abertura el lado B hago otro arco. De modo que este triángulo ABA', ABA' es este de la figura. Como este es el punto medio de este segmento, que es para que garantice aquí el valor de la mediana, cojo el punto medio. Uno ve con ese punto medio y tengo esta recta que equivale a esta. Como esto es igual a esto, puesto que la mediana va del vértice al punto medio del lado opuesto, esta medida la repito aquí, con lo cual tengo C. Y ahora simplemente ya lo uno. También podría haber hecho por A una paralela a este lado, en fin, sería lo mismo. Y ahí tengo el triángulo ABC, solución del problema. Construir un triángulo ABC, del que conocemos el ángulo A, la altura h sub A y el perímetro. Para resolver este caso, antes de meternos a resolverlo, hay que conocer una propiedad interesante. Y esa propiedad requiere aquí un pequeño razonamiento, que bueno, es un poquitín complejo aparentemente, pero en fin, si se tiene un poquitín de cuidado, pues se puede razonar bien. Lo primero es coger y hacer centro aquí para tener el perímetro, suponiendo el problema resuelto, prolongar igual aquí que aquí, y hacer centro aquí, hacer este arco, y si esto es C, este sería el lado C, y si esto es B, este sería el lado B. De modo que este sería el perímetro. Esto era A. Entonces, esto uniríamos así y uniríamos esto así. Hay una propiedad que es bueno saber y es que si este ángulo es B y este ángulo es C,
este ángulo se demuestra que es la mitad de B. Y este ángulo se demuestra que es la mitad de C. Es fácil de demostrar. Obsérvese que si esto es B, esto sería 180 menos B. Luego, en este triángulo, que es isósceles, si esto es 180 menos B, entre este y este tienen que sumar 180. Si este es 180 menos B, entre este y este tienen que sumar B, con lo cual, como es isósceles, esto es B partido por 2. Lo mismo ocurriría en este otro triángulo. Si esto es C, este de aquí es 180 menos C. En este triángulo, la suma es 180. Si este es 180 menos C, para que entre los tres de 180, entre este y este tiene que dar C. Como es isósceles, esto vuelve a ser C medios, la mitad de C. Luego, cuando yo en un arco de estos hago en un triángulo de estos hago este arco, y hago este arco, al unir esto con esto está aquí. Si este ángulo es B, este ángulo es la mitad de B. Y si este ángulo es C, este ángulo es la mitad de C. Eso para empezar. Vamos a llamarle a este punto X y a este punto Y. Y entonces nosotros, por las propiedades de los triángulos, sabemos que A más B más C es 180 grados. Primera propiedad, pues que no hace falta decir más. La suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Bien, este otro triángulo XAY, este otro triángulo también cumpliría. Luego, a este ángulo le vamos a llamar epsilon. Con lo cual, este sería B partido por 2, que es este ángulo, más epsilon, más este otro ángulo, que es C partido por 2, también es 180 grados. Por tanto, de aquí yo podría despejar que epsilon es igual a... Bueno, antes de hacer eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto de otra forma, es decir, que epsilon más B partido por 2, vamos a reordenar, más C partido por 2 es 180 grados. Pero por otro lado, también podríamos poner que epsilon más, sacando factor común, B más C partido por 2 es igual a 180 grados. Luego podríamos decir que epsilon es igual, este pasaría al otro lado restando, es 180 grados menos B más C partido por 2. Esta es la... O sea que repito, como esto es B partido por 2, este ángulo es B partido por 2 y este es C partido por 2, pues B partido por 2 más C partido por 2 más este, que es el total, que sería este ángulo, o sea, esto analizando este triángulo, el XAY. Esto es B partido por 2, esto es C partido por 2 y esto es epsilon, el total. Pues B partido por 2 más epsilon más C partido por 2 igual a 180. Lo recoloco un poquito, esto es una tontería. Epsilon más B partido por 2 más C partido por 2 igual a 180. Pero de estos dos elementos los puedo sacar, como tiene el mismo denominador, puedo sacar factor común. Entonces epsilon más B más C partido por 2 es 180. Es decir, hasta ahora lo que estamos haciendo es recolocar los elementos. Y ahora despejamos epsilon. Y entonces este pasa al segundo miembro restando. Como está sumando, pasa restando. Luego epsilon igual a 180 menos esto de aquí, B más C partido por 2. Pero como en esta figura, en la parte superior, podemos ver que A más B más C es 180. Luego de aquí, podíamos poner que B más C es igual a 180 menos A. Vamos a mover un poquitín la hoja para que se vea. B más C es 180 menos A. Claro, esto, si B más C lo tengo aquí, este A pasa al otro lado restando, pues B más C es 180 menos A. Luego de esto de aquí, podríamos poner que esto es igual a 180 menos, como B más C es 180 menos A, lo sustituimos, partido por 2. Y como era B más C, 180 y el 2 queda aquí. Con esto puesto así, podemos ahora continuar. Y ahora es simplemente un pequeño análisis de álgebra, de matemáticas, ¿no? Esto es elemental. Entonces tendríamos que epsilon sería igual a este 2 viene aquí multiplicando. 2 por 180 son 360. Menos. Este menos, que afecta al numerador de esta fracción, cambia de signo a los de dentro. Luego sería menos 180 más A. Un menos y un menos es más. Y todo ello partido por 2. Con lo cual, esto ha sido quitar el denominador y componerlo todo en una misma fracción. Este 2 viene aquí multiplicando, 180 menos 180 más A. 360 menos 180 es 180 más A partido por 2. Que esto lo puedo poner como 90 más A partido por 2, puesto que en una fracción en la que el numerador está constituido por dos sumandos, yo puedo dividir este entre este y este entre este y sumar. Con lo cual llego a la conclusión de que el ángulo epsilon es 90 más A partido por 2. Es decir, el valor A, que era dato de partida,
lo divido por 2 y le sumo 90. Luego este ángulo, acabo de mostrar que es, si A es 60, 60 partido por 2 es 30, pues 90 más 30, 120. Luego he llegado a la conclusión de que epsilon es igual a 120 grados. Voy a repetir el razonamiento. La primera vez esto suena un poco raro, pero una vez que uno lo ve, pues no tiene misterio. Entonces vamos a ver otra vez el caso, ¿vale? O sea que repito esto, pongo aquí el triángulo, este es A, este es B y este es C. Entonces prolongamos aquí, hacemos este arco y unimos. Entonces si este es B, ya digo que esto es 180 menos B, con lo cual en este triángulo que hemos llamado X, XAB, pues entonces se cumple que si esto es 180 menos B, entre estos dos, para que la suma sea 180, entre estos dos tiene que ser B. Como es isósceles, esto es B partido por 2. Lo mismo si pincho aquí y hago este arco y vengo aquí y uno este con este. Pues si esto es 180 menos C, dado que esto es C, pues entre este y este es entre los tres son 180, como este es 180 menos C, entre este y este tiene que ser C. Como son iguales, pues C partido por 2. Y entonces yo quiero saber este valor de aquí, epsilon, cuánto vale, teniendo en cuenta que este es A. O sea, el triángulo de partida era este ABC. Bien, entonces yo a este le voy a llamar I. Entonces con esto ya empiezo a trabajar. Entonces yo sé que A más B más C es 180. A más B más C es 180. Y por otro lado, en este triángulo X y A, quiero saber cuánto vale esto, pues se cumple que epsilon más B partido por 2 más C partido por 2 es 180. Punto y coma. Esto lo puedo poner como epsilon más B más C partido por 2, que es 180. Esto lo que he hecho ha sido reducir a común denominador. Y ahora, este B más C lo paso restando, con lo cual epsilon es igual a 180 menos B más C partido por 2. Bien, pero como de esta expresión puedo sacar B más C, y le digo B más C es 180 menos A. Esto es para que se entienda el razonamiento, cómo he llegado. Esto luego uno se lo aprende y lo aplica, en este caso. Pero bueno, es un caso así un poco eso, sobre todo también para aprender a manejar, digamos, operaciones y llegar a conclusiones para resolver problemas, que muchas veces hay que cacharrear un poquito con los ángulos para sacar conclusiones. Entonces, donde pone B más C, pongo 180 menos A, luego epsilon sería igual a 180 menos, raya de fracción, 180 menos A partido por 2, punto y coma. Epsilon es igual a, este 2 viene aquí multiplicando, 2 por 180 son 360, menos 180 más A, puesto que este menos cambia a los que están ahí, el signo, partido por 2. 360 menos 180 es 180, más A partido por 2. Luego esto lo puedo aplicar así incluso. 180 más A, que eran A, si se recuerda en el enunciado, eran 60. 180 más A, 60 son 240, partido por 2, 120. Luego llego a la conclusión de que con el ángulo A de 60, este ángulo son 120. No tiene por qué ser el doble, es casualidad el que haya dado ese 120 el doble de 60. Si en vez de haber sido 60 hubiera sido 45, pues el valor epsilon no hubiera sido 90. Bien, con esto, ¿qué tenemos ya? Pues que hemos llegado a la conclusión de que este ángulo epsilon es 120. Y ahora ya volvemos a nuestro problema. Conocemos el perímetro. Conocemos el valor A, este ángulo, y la altura h sub A, es decir, esta medida. Por tanto, como hemos hallado que el ángulo epsilon es 120, quiere decir que este punto A es un punto desde el cual se ve el segmento XY bajo 120 grados. Pues pongo aquí el segmento XY, que es el valor del perímetro. Hago el arco capaz de 120 grados, que ahora recordaré cómo se hace. Y yo sé que un punto de ese arco va a ser el vértice A. Como conozco la h sub A, pues no tengo más que levantar aquí una perpendicular, poner la h sub A y hacer esta paralela. Me da dos puntos posibles para A. Voy a tomar uno de ellos. Con lo cual este es A. Bien, una vez que tengo A, obsérvese, como esto hemos trazado aquí un arco, este arco, para venir aquí, este punto B está en la mediatriz de este segmento. Por lo cual, 1A con X, hago la mediatriz, y donde me corte aquí, tengo el vértice B. Lo mismo ocurre con este, el AI. Yo uno A con I, y este es el arco, luego cual C está en esta mediatriz, que ya lo hemos hecho en algún otro problema. Hago la mediatriz, y donde me corte tengo C. Y ya tengo los tres vértices A, B y C, y ese sería el triángulo solución. Y este sería el problema resuelto.
Lo único que nos falta es hallar el arco capaz, o sea que repito, que lo que hemos hecho ha sido poner el perímetro, hemos hallado el ángulo epsilon que nos vale 120 grados, por tanto este punto es aquel desde el cual se ve xy bajo 120 grados. Luego este punto estará en el arco capaz de 120 grados de xy. Hacemos ese arco capaz. Como conocemos la altura, h sub a, pues hacemos aquí una perpendicular por un punto cualquiera y hacemos esta paralela, y donde corte al arco tengo este punto y este, que son las dos posibilidades para A. Una vez que tengo A, yo sé que el segmento AI en su mediatriz va a estar B. Pues hago la mediatriz de AI, de AX, perdón, tengo el B. Y lo mismo con AI, hago la mediatriz y tengo C. Pues cojo AI, hago la mediatriz y tengo C. Y este triángulo, que lo marco aquí un poquitín más fuerte, es el triángulo solución del problema. Este reconozco que es un poquitín complejo, el enunciado, el caso, pero bueno, hay que aprender un poquito a manejarse con los ángulos. La propiedad interesante que hay que recordar y que se va a usar muchas veces es que en cualquier construcción de un triángulo en la cual yo conozca el perímetro, si este ángulo lo conozco, al hacer esta prolongación y al hacer este arco, al unir este con este es la mitad de. Si esto es B partido por 2. Y al pinchar aquí y hacer este arco, si este es C, al unir este con este es C partido por 2. Y luego este punto está en esta mediatriz y este punto está en esa mediatriz. Entonces digamos que esas son las tres propiedades que hemos aplicado para resolver esto. Lo que nos quedaba era hallar el arco capaz de 120 grados, que cuando es mayor de 90 pues se complica un poco. Entonces mirad, hago la mediatriz, llevo aquí 120, estos serían 90, estos serían 120, estos serían 150, estos serían 120, sumarle 30. Este es el ángulo. Le hago aquí, una vez que tengo el ángulo, le hago aquí la perpendicular a esta, me da el centro, y pincho aquí y le hago el arco. Es la construcción normal que hemos estado haciendo siempre. También podía haber llevado aquí el complementario, etc. Pero vamos, en este caso, aplicando esta construcción, repito, si este es el segmento, que ya era la curva de 120, esto es 90, le sumo 30, tengo 120, le hago una perpendicular a esta línea y me da el centro O, pincho y hago el arco. Y todos los puntos de este arco son aquellos desde los cuales se ve este segmento bajo 120 grados.